Avísenme cuando ya vean la presentación. Ok. Bien, entonces primero vamos a hacer un ejercicio sobre las series. Esto va a ser muy parecido a como cuando lo veíamos en Mate 4. Lo único es que, bueno, ahora nuestros dominios son números complejos. Tienen ciertas consideraciones distintas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, respecto a las series, si les dan una función, tienen que ser ya ustedes bastante hábiles para manipularlas respecto a las que ustedes tienen, que por decirlo así son series notables. Esas yo se las dejé en el formulario que una vez les compartí, como en la especie de resumen teórico. Entonces allí va a aparecer, por ejemplo, la serie del coseno, del seno, de la exponencial, de la función 1 sobre 1 menos z. A partir de ellas, ustedes son libremente de usarlas y manipularlas para ustedes llegar a la de la función que les pida. No es necesario que se pongan a demostrar algo. Pueden utilizar esas. Aquí yo no las incluí, pero bueno, ya ustedes saben que las pueden conseguir allá. En este ejercicio a mí me piden hallar los 3 primeros términos de la serie de potencia de la siguiente función en el centro A especificado. Hallar el radio de convergencia también. Entonces tienen que estar pendientes ustedes cuando ustedes les digan si tienen que ser en otro centro y ese radio de convergencia, porque quiere decir que no pueden ser potencias es decir, no puede ser z a la 1, z a la 2, z a la 3, tienen que ser centradas ya en otro punto, que en este caso ese centro sería pi. Entonces vamos a ver, aquí me dan la función, entonces vamos a buscar armarla. Ok, entonces yo voy a empezar tratando de manipular o reescribir ese coseno cuadrado de z. Entonces yo eso lo hago con esta identidad trigonométrica que está aquí. Aquí también les quiero hacer énfasis en otra cosa porque no todo lo que es válido para los números reales se cumple igual para los números imaginarios. Entonces tienen que estar bastante pendientes aquí. En aquel resumen también yo les coloqué varias identidades que se cumplen tanto los números imaginarios como los números reales. Porque, por ejemplo, está la del logaritmo, esta propiedad de que cuando tenemos algo multiplicándose en el argumento, eso es igual a la suma de los logaritmos de cada término de ese producto. Pero eso para los números imaginarios no es así. Entonces, pendiente con las relaciones que estén usando, porque puede que algunas las estén usando y no sean válidas. ¿Okay? Entonces yo el coseno cuadrado yo lo reescribo de esta manera y ahora lo sustituyo aquí. Entonces ahora, ¿cómo me queda f de z? Aquí entonces yo opero esto y ahora lo obtengo de esta manera. Ya no tengo un coseno cuadrado, ya tengo un coseno aquí solito y ya me es más fácil allí meter una serie de potencias. Entonces yo sé que la serie de potencias de la función coseno es de esta manera. Esta es, por decirlo así, la de tabla, la que es notable. Entonces yo a partir de ella la voy a modificar para yo llegar a la serie que yo quiero en este ejercicio. Entonces, yo voy a modificar el argumento que está aquí, porque fíjense que yo puedo obtener la serie de coseno de 2z si yo el argumento de aquí lo cambio en vez de z, si yo meto 2z. Entonces, si yo aquí, en vez de z, meto 2z, eso también lo haría aquí, ¿verdad? Y me quedaría 2z a la 2 por n. Pero estos son potencias centradas en cero. Y a mí me piden potencias centradas es en el punto pi. Entonces, ya yo sé cómo yo puedo modificar ese argumento. Pero ahora vamos a ver cómo modifico dónde me quedan centradas esas potencias. Yo lo voy a hacer a partir del argumento de coseno de 2z. Yo allí lo voy a generar, voy a forzar, manipular
a que me quede el elemento centrado en el argumento en el punto pi. Entonces, aquí yo sumo y resto pi, es decir, no lo altero porque, bueno, esto cuando lo operan, eso es cero, no están alterando nada. Y entonces, bueno, agrupo estos dos y, bueno, aplicando distributiva aquí, me queda 2pi. Ok, entonces aquí ya más o menos va apareciendo lo que yo quiero, que es que el coseno esté centrado en el punto pi. No importa esta constante, lo que importa es esto que está aquí. Entonces yo ahora voy a desarrollar esta suma de ángulos que me quedó aquí. ¿Qué ángulos son esos que yo estoy tomando en cuenta? ¿Cómo es que cambio el color? Sería este que está aquí, sería 2z, 2 por z menos pi, y este sería el otro. Tienen que tener cuidado cuando lo estén manipulando. Entonces eso lo resuelvo, aquí yo lo desarrollo, se me va todo esto que está aquí, porque bueno, seno de 2pi es 0, y coseno de 2pi es 1, entonces me queda esto que está aquí. Ya yo tengo una función coseno que está centrada en el punto pi. Entonces ahora esto yo lo sustituyo aquí, porque recuérdense que yo estaba manipulando, era este coseno de 2z. Ahora, ¿cómo me queda mi función f de z? Me queda un medio menos un medio coseno de 2 por z menos pi. Ahora yo de este ya le puedo conseguir la serie de potencias. Simplemente aquí en la notable, el argumento, yo voy a colocar todo esto que está aquí. 2 por z menos pi. Todo eso yo lo voy a sustituir aquí, donde yo vea z, y por lo tanto también lo voy a sustituir aquí. Y obtengo esto. Pero yo tengo que seguir manipulando porque esto que está aquí me estorba. Voy a ver si con más manipulaciones yo puedo simplificarlo todavía más y no me queden términos así solitos como este. ¿Okay? Entonces yo desarrollo un poquito, nada más los primeros 4 términos de esta serie. Yo los desarrollo y me doy cuenta de esto, entonces puedo simplificar el primero que salga de aquí con el que yo ya tenía presente en la función f de z. Una vez que yo hago eso, entonces yo obtengo esto. Entonces fíjense que yo no desarrollé el factorial, no terminé de desarrollar las potencias, por lo menos este 2, que es distributivo, ¿ok? Multiplica cada término que me iba a salir de esa serie. No lo desarrollé, sino que yo lo coloqué aquí y lo dejé expresado. Fíjense que aquí salían 2 a la 2, con este que estaba aquí, yo coloqué 2 menos 1, con este que estaba aquí coloqué 4 menos 1, para yo poder darme cuenta del próximo patrón que eso está cumpliendo. ¿Ok? Entonces, una vez que yo me doy cuenta de ese patrón, yo puedo reescribir esa serie y la obtengo de esta manera. Entonces, eso es lo que les recomiendo, que cuando vayan a hacer este tipo de manipulaciones, no simplifiquen las cosas, o sea, los factoriales, déjenlos así como están expresados, porque eso es lo que a ustedes les va a ayudar a conseguir el término enésimo de la serie. Ok, entonces aquí yo lo expreso de esta manera, mi serie empieza en n igual 0, sigue con signos alternados, y bueno, fíjense aquí, yo tengo, son potencias efectivamente, pero potencias centradas en el punto pi. Entonces, bueno, me pedían ayer los primeros 3 términos de la serie, ustedes aquí sustituyen para n igual 0, n igual 1 y n igual 2, y ya les va a dar lo que piden el ejercicio. Okay, luego a mí me piden hallar el radio de convergencia. Para esto hay varios criterios. Hay uno que es el criterio de la raíz enésima y también hay uno que es el de cociente. Estos son los mismos criterios de Mante 4 o muy similares. Yo aquí estoy usando el del cociente, perdón. Entonces yo voy a usar mi elemento enésimo de la serie, es decir, voy a usar esta expresión
y voy a usar el n-ésimo más 1. Es decir, donde yo vea n, voy a meter n más 1. Entonces aquí está 2 por n, en este va a ser 2 por n más 1. Z menos pi, esto se queda igualito. Aquí de nuevo 2 por n, abajo 2 por n más 1. Menos 1 a la n, y bueno, aquí menos 1 a la n más 1. Y abajo con el factorial. Se los digo así porque tienen que tener cuidado, pero yo he visto que no toman en cuenta esta distributiva y solo como que lo suman. Entonces, bueno, aquí aparte es solamente que hago esa cuenta. Y entonces divido el término enésimo más 1 entre el enésimo. Y tomo el límite cuando cuando n tiende a infinito. Entonces aquí lo vamos armando y vamos simplificando todo lo que se pueda. Entonces fíjense que aquí tengo menos 1 a la n más 1. Esto yo lo puedo separar por propiedades de potencia como esto. Menos 1 a la 1 por menos 1 a la n. Entonces este que está aquí, que sale de aquí, se va con este. Y este no me importa porque estoy dentro de valores absolutos. Entonces este simplemente se va y no me altera nada. Lo mismo pasa con las potencias, por ejemplo, con esta. Esto yo lo puedo separar de esta manera. Tengo z menos pi 2n más 2. Lo multiplico por z menos pi al cuadrado. Entonces, por propiedades de potencia, si yo esto lo vuelvo a agrupar, vuelvo a obtener 2n más 4. ¿Por qué lo separo así? Porque si yo tengo este a la 2n más 2, se me simplifica con este que está aquí. Y el mismo análisis aplica con el factorial. Fíjense que yo aquí no dejé 2n más 4 factorial, sino que yo lo desarrollé un poquito. 2n más 4, le resté 1, entonces tengo 2n más 3, le resté 1 más, entonces tengo 2n más 2. Ya me aparece el que tengo aquí, allí paré, en ese factorial para simplificarlos. Y ahora voy a ver qué es lo próximo que obtengo. A mí me queda todo esto, entonces esto que está aquí son constantes. Y fíjense que aquí la potencia mayor que yo voy a obtener respecto a n, no me importa el numerito exacto, pero va a ser n cuadrado. Cuando eso tienda a infinito, ¿todavía me escuchan? Ya, dame un minuto que se quedó pegado aquí. Bueno, ya, no sé qué sucedió. Pero bueno, en fin, yo voy a obtener la potencia máxima n cuadrado de aquí. Cuando eso tiende a infinito, voy a obtener, por decirlo así, 1 entre infinito. Aquí en realidad iría 0, disculpen. Estén atentos aquí, esto tiende a 0. Y bueno, para el radio de convergencia yo necesito que eso se cumpla, que sea menor a 1. Es lo que me dice el criterio. Como el límite me dio 0, 0 es menor que 1, entonces me da a entender que eso, respecto a los valores de z, va a converger para cualquier número complejo z que la serie tome. No es que va a ser válido para algunos, sino va a ser para todos los complejos. Si yo hubiese llegado a algo así, que el límite es esto, porque recuerden que z, en este límite que estoy considerando, es constante. Quien yo estoy considerando como variable para conseguir el radio de convergencia es n. Cuando yo resuelvo el límite respecto a n, si me llega a quedar algo respecto a z, es lo que yo voy a forzar
a ser menor que 1. Y allí es donde voy a conseguir mi radio de convergencia. Si aquí me da un numerito, como en este caso, y ese numerito es menor que 1, entonces mi radio de convergencia son todos los números, complejos. ¿Hay dudas con eso? Bueno, cualquier cosa me avisa. Para ver el chat. Ok. En este siguiente vamos a combinar las series con las integrales, que va a ser súper común que se mezclen. Entonces en este me dicen considere la integral, me dicen que es sobre una curva parametrizada y me dan una serie dentro de esa integral. Y me dicen que la curva parametrizada es esta. Yo me doy cuenta que depende de t y me dan el dominio, la variación de t, que va de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Tengo que explicar por qué la serie converge sobre los puntos de la curva. Sería esta curva parametrizada. Y basándome en eso, debo calcular el valor de esta integral. Entonces aquí yo les voy a dar como unas nociones, les voy a señalar el camino y ustedes completan con cositas que tengan que escribir o algo así por el estilo. Ok, entonces cuando a mí me hablan, ¿por qué la serie converge? Yo allí ya me tengo que mentalizar de que tengo que hacer algo con el límite, como hice en la parte anterior, demostrar el radio de convergencia, ese estilo de cosas. Cuando me preguntan por qué la serie converge, siempre la justificación de eso va a ir relacionada por ese camino. Entonces yo me traigo esta serie que tengo aquí, en el integrando. Me la traigo y la desarrollo un poquito para ver si yo la puedo manipular y reescribir a algo que sea más sencillo, algo que yo conozca o que a mí me convenga más. Entonces yo noto que en el enunciado a mí me dicen que empieza desde n igual a menos 1. Entonces si es n igual a menos 1, el primer término es 1 sobre z. Después viene para n igual 0, entonces viene el 1 solito. Y después viene z, z a la 2, más z a la 3 y así. ¿Ok? Entonces yo veo que esto que tengo aquí, se van a dar cuenta en estas series notables que les comento que les dejé en aquel archivo. Todos estos términos que están aquí es ok, es esta sumatoria. ¿Y esta sumatoria a qué función converge? A esta que está aquí. Entonces, todos estos términos que están aquí, recuerden que estoy ignorando todos estos términos que están aquí, yo lo voy a reescribir como este que está aquí. ¿Ok? Entonces, por ahora es probando para ver si eso me lleva a algo mucho más sencillo. Entonces, ahora, ¿cómo me queda esa serie? Me queda de esta manera, me queda 1 sobre z y me queda este término que es 1 sobre 1 menos z. Yo resuelvo esa suma de fracciones y bueno, tengo que esta es mi función. Esta es la función que está en el integrando. Entonces ya esto lo usa más o menos como algo que yo conozco. Adelantándome un poquito a la parte B, porque ya esto se parece a algo con lo que yo puedo ir pensando, utilizar la fórmula integral de Cauchy y ese estilo de cosas. Entonces por eso es importante de que cuando les den unas series, especialmente series metidas así en integrales, traten de desarrollar un poquito los términos para ver qué pueden lograr con la manipulación si los lleva a algo más sencillo. Entonces, ahora yo voy a tratar de conseguir, si bien esta es una forma de escribir la serie para esta función, yo voy a tratar de conseguir otra que a mí me convenga más. Porque yo estoy tratando de que eso apunte a que empiece desde n igual 0. ¿Por qué? Bueno, cuestión de gustos. Porque a mí me parece más sencillo tenerla allí empezando desde n igual 0. Entonces, si yo sé que para esta solita, 1 sobre 1 menos z,
su serie de potencias es esta. Entonces, si yo divido entre z o multiplico por 1 sobre z a ambos lados, esto lo multiplico a ambos lados, yo tengo primero aquí de este lado lo que tengo aquí. Y de este lado en la serie obtengo esto. Entonces yo simplemente aquí opero potencias y tengo z a la n menos 1. Entonces, bueno, esta es la expresión que yo voy a preferir usar para hablar sobre convergencia y este estilo de cosas. Entonces, como en el caso anterior, vamos a utilizar el término enésimo y el enésimo más 1. Entonces, ¿cuál es el enésimo? Es justo como aparece en la serie, es este. Y bueno, cuando evalúo en n más 1, obtengo esto. Se me simplifica ese 1 que está lleno del exponente. Armo el cociente entre ellos. Entonces aquí hago la misma separación. Yo digo que z a la n más 1 es igual a z a la n por z. Y entonces yo puedo simplificar el z a la n que tengo en el denominador con el del numerador y me queda 1 sobre, perdón, 1 sobre z a la menos 1. Entonces si yo lo paso al numerador para tener ese exponente positivo, obtengo que el límite me queda de esta manera. Fíjense que yo no tengo nada que dependa de n. Entonces es como el límite cuando x tiende a infinito de una constante, por ejemplo. ¿Cuál es ese límite? La misma constante. Entonces yo tengo ese valor absoluto y este es el que yo voy a forzar a que sea menor que 1. Ese es el radio de convergencia. ¿Ok? Lo tenemos allí guardado. Porque ahora eso yo lo voy a comparar con, con la curva. Ok, aquí tenemos la curva parametrizada. Yo voy a tomar el módulo de esa curva, porque el módulo de esa curva es lo que yo voy a comparar con el radio de convergencia de la serie. ¿Qué va a pasar? ¿En qué me voy a enfocar? Si yo estoy integrando, supongamos, sobre un círculo, y la serie tiene un radio de convergencia determinado, si la curva sobre la que yo estoy integrando no está dentro del radio de convergencia de la serie, entonces yo no puedo integrar. Pero si la curva en la que yo estoy integrando está contenida, está dentro del radio de convergencia de la serie, yo no tengo ningún problema. Por eso es que yo estoy armando esta comparación. Y por eso es que a mí me interesa saber el módulo de esta curva parametrizada. Entonces, bueno, sacan el módulo normalito de esto como un número imaginario, lo simplifican, lo operan como ustedes puedan. Entonces, bueno, aquí yo obtengo este seno de t, que bueno, no importa la variación de t, ya vimos en el enunciado que era desde 0 a 2pi, es decir, que ese valor valor absoluto de seno de t siempre va a estar acotado entre 0 y 1, va a ser solamente 0 y 1, no importa el valor que tome t, va a variar entre estos, de allí no se va a salir. Entonces me centro en el numerito que lo acompaña. Ese numerito a mí me da exacto raíz de 7 sobre 12, que es aproximadamente esto. Entonces, si el número más grande que puede tomar esto es 1, ¿ok? Y si yo multiplico 1 por esto, pues bueno, me da 0,220 y eso es menor que 1. El radio de convergencia de la serie, ¿cuál es? Para todos los z menores que 1. Esto se cumple que es menor que 1, por eso es que la serie converge dentro de esta curva parametrizada. Por eso es que no hay problemas. Ok, bueno, aquí se les escribo que siempre está dentro del radio de convergencia porque cumplió que era menor que 1. Tienen que estar pendientes aquí porque, bueno, supongamos que la serie me hubiese dado otra cosa, que aquí el límite me hubiese dado valor absoluto de z entre 4. Yo lo paso multiplicando y sería valor absoluto de z menor que 4. Entonces aquí yo tengo que verificar que el valor absoluto de esa curva
En vez de cumplir que sea menor que 1, que sea menor que 4. Y así, están relacionados los dos. No es que siempre va a ser 1, sino que se relaciona con el radio de convergencia de la serie. Bueno, una vez que tenemos eso, yo para poder aplicar la fórmula integral de Cauchy, yo tengo que verificar si esa curva C, porque fíjense que en el enunciado nada más me dicen que ella está parametrizada respecto a T. Pero Cauchy me pide que sea que para yo poder aplicar esa fórmula, tiene que ser una curva cerrada. Entonces eso es lo próximo que yo voy a verificar, si eso es una curva cerrada. Entonces, según la variación que me dieron de T, yo voy a evaluar la curva parametrizada, lo voy a evaluar en esos límites de la variación de T. Es decir, lo voy a evaluar para T igual 0, para T igual 0 me dio esto, y para T igual a 2pi me dio esto. Entonces, como para el valor inicial me dio igual que para el valor final, entonces es una curva cerrada. Ahora, ¿qué es lo próximo que a mí me falta considerar? Recuerden que ahora yo manipulé f de z y ahora f de z luce así, como esto que está aquí. Como esto que está aquí. Es decir, que tiene un punto singular en z igual 0 y en z igual a 1. Yo tengo que ver cuáles de esos están contenidos dentro de la curva sobre la que yo estoy integrando. Entonces, cuidado aquí, que voy a verificar es que estén dentro de la curva, no dentro del radio de convergencia de la serie, sino dentro de la curva, porque ahora yo quiero ver, estoy pensando desde las condiciones de la fórmula integral de Cauchy. Ok, entonces ahora primero verificamos, primero para z igual a 0. Su módulo me tiene que dar que si el módulo de ese número es menor que el módulo de la curva parametrizada, entonces puedo decir que pertenece a esa curva. Entonces, bueno, ya esto lo habíamos sacado, que es aproximadamente 0,22, ese es el más grande que va a tomar. Entonces, sí cumple que esto pertenece a la curva C. Ahora, para el siguiente, que era para z igual a 1, entonces recuerden que este módulo, lo más alto que puede ser es 0,22, y el módulo de z igual a 1, pues es 1. Entonces este no pertenece a esa curva. Por lo tanto, lo único que yo voy a considerar es este, para z igual a 0. ¿Ok? Entonces yo reescribo de esta manera a este que está aquí, lo voy a llamar es esta f de z. Y bueno, ya saben que por la fórmula integral de Cauchy se va a cumplir que esa integral sobre esa curva cerrada va a ser igual a 2pi por esa función que yo estoy llamando f de z, evaluada en el punto singular que está contenido en esa curva cerrada. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo evalúo esa función z, z igual a 0, obtengo que es 1 por 2pi. Entonces, bueno, ya resolví esa integral que a mí me estaban pidiendo. Entonces, ¿qué era lo importante en este ejercicio? No confundirse entre los radios de convergencia, el de la serie, el radio de, no sé, de la curva, ese estilo de cosas. No mezclar esos dominios. Que bueno, entonces, aquí ya vamos a ver los residuos, integrales con residuos. Entonces me dicen evaluar la siguiente integral, me dan aquí la integral, me dicen que es sobre esta curva C, la curva C es este círculo que está aquí, y bueno, aquí hay una constante A presente y me dicen que ella va a variar entre menos 1 y 1, y que la constante m de esta exponencial pertenece a los números reales. ¿Okay? Entonces yo voy a analizar ahora los polos de esto, porque va a ser un análisis muy similar al anterior,
va a seguir siendo una fórmula integral de Cauchy, solo que ahora voy a utilizar residuos. Ok, pero voy a calcular nada más los residuos que estén contenidos dentro de esa curva. Es decir, no es que voy a calcular residuos en todos los puntos singulares que tenga la función. Okay, entonces vemos que ella tiene polo, bueno, y aquí me lo dan factorizado el denominador. Tengo puntos singulares aquí. Entonces vamos a ver cuál está dentro de esta curva. Si yo meto este punto, lo comparo con esto, entonces yo veo que va a variar de -1 a 1, pero nunca, es decir, que el valor absoluto de este número va a ser A, ¿no? Y yo quiero que A sea menor que 1. Es lo que yo estoy viendo para ver si está dentro de esa región de integración. Y si está dentro, porque A va a llegar a tomar valores cercanos a 1, pero como tengo menor estricto, nunca va a ser exactamente 1. Entonces este polo, vemos que aquí tiene exponente 1, es un polo simple, está dentro de la curva, lo voy a considerar al momento de calcular los residuos. ¿Ok? Entonces no está contenido dentro de esa curva, porque bueno, el módulo va a ser 1 sobre A. Entonces, por ejemplo, cuando A toma un valor como de 0,5, supongamos, ese inverso me va a dar 2 y eso ya es mayor que 1, me va a dar por fuera de ese régimen de integración. Entonces ese no lo tomo en cuenta. En esta región que a mí me dan, solo se va a encontrar encerrado este polo que está aquí. Como es el único que se encuentra encerrado, es el único para el que yo voy a calcular residuos. ¿Okay? Entonces aquí yo hago el cálculo de ese residuo. El residuo de f de z yo lo estoy llamando aquí el integrando de esa función, de esta integral, perdón. Y bueno, aquí yo les coloco que m es igual a 1, pero ojo que esta m no es la misma que esta que está presente aquí. Ok, échese un ojito a aquel PDF que yo les dejé, porque esta m que yo coloco que es igual a 1, tiene que ver es con la clasificación del polo. Tiene que ver es con la m presente en la fórmula del residuo. Ok, entonces esta m que yo coloco aquí es a la clasificación del residuo, es decir que con esto yo me refiero a que es un polo simple. Entonces no las vayan a confundir cuando estén volviendo a revisar el ejercicio. Porque como es un polo simple, entonces yo voy a tener el límite cuando z tiende a el punto donde se encuentra la singularidad, se levanta la indeterminación, este se me va con este y obtengo esto y simplemente tomo el límite, evalúo y entonces simplifico lo más que pueda y bueno, ya tengo el valor del residuo. Ahora, ¿qué hago con eso? Yo armo el valor de, la integral. Entonces la integral de f de z sobre esa curva cerrada va a ser igual a ¿qué? A 2 pi por i por el valor del residuo que yo calculé. Si aquí yo hubiese tenido, supongamos que también hubiese considerado este. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A la suma de los dos residuos por 2 pi por i. Que tienen que estar pendientes de eso aquí porque, bueno, salió un solo punto encerrado en esa región. Entonces, bueno, 2 pi por i multiplicado por este numerito que nos dio aquí. Se me simplifica esta i con esta i. Y bueno, ya no puedo hacer más nada. Entonces el valor de la integral es el que está aquí. Okay, entonces es importante que identifiquen o estén alertas cuando la integral venga dada así, en términos de z, a cuando la integral venga dada así, más o menos como las veíamos en Mate 2, con límites impropios de esta manera y vemos aquí ya x y no z. Es decir, que este es un dominio real. Tienen que estar
full pendientes de esto porque para el ejercicio que vamos a hacer ahora, el análisis es distinto. Entonces aquí a mí me dan dos integrales. Me piden resolver dos integrales. Ok, entonces vamos con esta. Yo para poder calcular, utilizar residuos, resolver esa integral utilizando residuos, yo tengo que tener presente en los límites, no puedo tener el cero, sino que tengo que tener toda la recta real. Es decir, desde menos infinito a más infinito. Entonces aquí ustedes se tienen que aprovechar de la paridad o la imparidad de las funciones. Como esta función que está aquí es par, entonces esta integral va a ser igual a un medio de la integral sobre todo el eje real. ¿Okay? Con estas manipulaciones tienen que familiarizarse porque es bastante común que la vayan a tener que hacer. Ahora, una vez que yo sé eso, ahora lo que yo voy a hacer es que no considero coseno de a por x, sino que yo considero la exponencial a la i a por x. Entonces, porque esto se convierte en coseno de a por x más i seno de a por x. ¿Ok? Entonces, cuando estemos resolviendo todo esto, nos va a dar un numerito. Entonces, ese numerito, si yo me quedo con la parte real, yo obtengo la integral para coseno. Si yo me quedo con la parte imaginaria de ese numerito, yo obtengo la integral para seno. ¿Ok? Entonces, me den seno, me den coseno, yo lo voy a resolver a través de esta exponencial. Y el valor final, parte real, parte imaginaria, eso lo analizo al final y veo, depende de lo que me pedían, pues coseno o seno. En este caso, como me están pidiendo la integral para coseno, yo me voy a quedar con lo que me dé al final, me voy a quedar con la parte real de ese numerito. Aquí les coloco que m es igual a porque, bueno, esta exponencial suele ser, en la fórmula suele aparecer de esta manera, donde m es el coeficiente que acompaña a la x en el argumento de la función que está aquí. Ok, entonces ahora para este tipo de integrales, yo considero esto. Es decir, considero esta sin la exponencial, porque esta es la que yo voy a analizar para ver si cumple con ciertas condiciones que yo necesito para poder aplicar el método de los residuos. Yo necesito que esto sea, que sea meromorfa y que cumpla con una cierta regla de potencias, que dependa que la potencia del denominador sea mayor que la del numerador. Entonces aquí veo que la potencia más grande que puedo obtener del denominador, no me importa cómo va a quedar esto, no tengo que ponerme a desarrollar ese producto notable. Yo sé que lo más grande va a ser es cuando este término se eleve al cuadrado, que me va a dar un z a la 4. Entonces me va a dar una función que, bueno, que dependa, lo más grande que va a tener es es 1 sobre z a la 4. Y bueno, la función es meromorfa en el semiplano superior. ¿Cuál es el semiplano superior? Ustedes van a tener esto aquí. Este es infinito, este es menos infinito. El semiplano superior, ¿cuál va a ser? Va a ser esta región que está aquí. Allí es donde necesito que ella sea meromorfa. ¿Qué es meromorfa? Que ella sea una función analítica, a excepción de ciertos puntos. Pero en el eje real, es decir, en todo esto, aquí ella no puede tener puntos singulares. Solamente los puede tener por aquí. En todo esto por aquí. Ok, entonces, ¿cuáles son? Y esos son los que yo voy a considerar y esos son los únicos en los que yo voy a calcular residuo. Los que queden por aquí, esos no los voy a considerar. Okay, entonces, me voy a buscar los polos que tiene esta función. Si ustedes factorizan, aquí ustedes van a obtener z
menos i por b, como esto está al cuadrado, entonces bueno, al cuadrado, z más i por b. Entonces, ok, aquí vemos el exponente. Ambos son polos dobles. Ambos son polos dobles, pero uno está en el semiplano superior y el otro no. Es decir, que uno lo voy a desechar y en el otro es donde me voy a enfocar, es en el que yo voy a sacar, es donde yo voy a calcular el residuo. Pero ¿a qué función le voy a calcular el residuo? ¿A g de z solita o a la que aparece aquí junto a la exponencial? A la que aparece aquí con la exponencial. ¿Okay? La que yo voy a analizar si es meromorfa en el semiplano superior es a la función sin el exponente. Pero cuando yo voy a calcular el residuo, tiene que aparecer ese exponente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí este es el punto donde estoy calculando el polo, el residuo, perdón. Entonces, nada, aquí como es un polo doble, ya aquí m es igual a 2, se los dejo aquí. Y bueno, otra vez, es que me di cuenta fue ahorita que le hubiese cambiado la letra. Pero bueno, esta m no es la misma que esta que está aquí. Esta se refiere, ya les comenté aquí, a la cosita del argumento, la cuestión del coeficiente de la x. Y esta nuevamente, la que estoy resaltando, se refiere a la de la clasificación del polo. M es igual a 2, polo de segundo orden. Polo doble, perdón. Y entonces, bueno, aquí la fórmula para calcular el residuo, como ya no es un polo simple, cambia un poquito, simplemente aquí aparece una derivada. Esto ustedes lo van a saber por la fórmula en la que yo les pasé en ese mismo resumen también. La van a conseguir y bueno, literalmente esto es sustituir los valores allí y listo, ver cuántas veces tienen que derivar o si solo tienen que aplicar el límite, ese estilo de cosas. Bien, entonces aquí yo tengo el límite. Cuando z tiende al punto singular, tengo que derivar una vez lo que sea que resulte de allí. Y bueno, primero levanto la indeterminación, se me simplifica esto con esto, me queda esta función, la voy a derivar. Aquí está la derivé, fíjense que no ha tomado el límite aún. Y bueno, aquí ya es con la regla de derivación que ustedes conocen. Simplifica un poquito, o aquí es como ustedes quieran, si quieren evaluar de una vez, si no quieren simplificar, como ustedes quieran. Bueno, entonces aquí simplifiqué y aquí ya tomé el valor del límite y evalué. Me da esto. Entonces ahora la integral y, a la integral y que yo estoy llamando es esta. Recuerden que esta no es la que a mí me piden en el enunciado. La que a mí me piden en el enunciado es esta que está aquí. Es decir, todavía no estoy tan cerca de terminar. Entonces, esta integral y va a ser igual a 2pi por i por los residuos que yo haya calculado. Entonces, aquí este residuo que yo calculé lo voy a multiplicar por 2pi por i. Una vez que yo hago eso, pues bueno, yo obtengo esto. Y bueno, me quedo con como me piden la integral del coseno, yo me quedo con la parte real de esa integral y, que bueno, aquí este número no tiene parte imaginaria, o mejor dicho, su parte imaginaria es igual a 0. Entonces me quedo completico con este número, porque es completico real, no tiene una i por ningún lado. Entonces la integral que a mí me estaban pidiendo, recuerden que es igual a un medio de la integral, toda la recta real, de coseno, y la integral de coseno es la parte real de esa integral y entonces finalmente el valorcito que a mí me pedían era este que estaba aquí. Si yo llegaba a este punto, a este que está aquí, y a mí la integral que me estaban pidiendo era la del seno y no la del coseno, ¿cuál hubiese sido el valor que yo reporto? 0, porque este número que me está dando aquí, la parte imaginaria es nula. Entonces, para la integral del seno, en este caso, esto hubiese dado 0, pues. Entonces tienen que estar pendientes aquí porque supongamos que les queda un número en la forma binómica.
pensaba que les hubiese quedado esto. Entonces, bueno, a veces da como temor que tú deseches un número así, lo ignores por completo. Pero bueno, ya saben el análisis que está detrás de todo esto. Coseno, la parte real del numerito, y seno, la parte imaginaria. Y se viene así en todo esto que está aquí. ¿Okay? Entonces la siguiente integral tenemos que hacer unas manipulaciones para lograr llevar esto a algo que conocemos. ¿Okay? Porque yo voy a convertir esta integral que está aquí, voy a usar esta relación. Esta sí no me acuerdo si se las dejé en el archivo o no. Pero bueno, en las clases de los profesores Navarro está, o si no, bueno, me avisan y yo después se las paso. Pero allí yo tengo esta relación, que coseno de tita yo lo puedo reescribir como esto. Que z lo voy a tomar como e a la i tita, y el diferencial de tita yo lo voy a reescribir como esto. No es necesario que ustedes hagan la demostración, lo pueden hacer directo. ¿Por qué no coloco cómo se reescribiría el seno? Porque bueno, en el integrado no aparece, entonces no me interesa cómo puede aparecer. Okay, entonces yo necesito aquí tener límites simétricos, porque bueno, es mucho más fácil, ya van a ver por qué. Entonces yo me doy cuenta que esto también es una función par. Si es una función par, entonces yo lo puedo reescribir de esta manera. Que la que a mí me dan en el ejercicio es igual a un medio de, bueno, el intervalo simétrico. ¿Ok? Entonces, a ese intervalo simétrico, yo no quiero que sea de menos pi a pi, sino yo quiero que sea de 0 a 2 pi. ¿Por qué? Porque yo quiero recorrer esto, yo estoy apuntando a esta curva, me va a dar que la curva va a ser z igual a 1. ¿No? Entonces, es mucho más fácil si yo la recorro como en el ejercicio que estaba por arriba, bueno, está arriba, donde nos daban que la variación de t era de 0 a 2 pi. ¿Ok? Entonces, sumo, hago una traslación en los límites de integración. Si la hago en los límites de integración, también la tengo que hacer en el argumento del coseno. ¿Ok? Entonces sumo pi a los límites de integración. Si yo estoy sumando pi en el argumento, lo tengo que restar porque lo estoy centrando en otro sitio. ¿Ok? Entonces los límites, ahora me queda de 0 a 2 pi. Y bueno, yo resuelvo esta suma de ángulos que me surge de aquí. Una vez que yo la resuelvo, me da esto. Simplifico un poquitico más, saco factor común 3 y bueno, tengo esto. Entonces ahora voy a sustituir estas cosas que están aquí. Entonces 2 menos coseno, me va a quedar escrito de esta manera. Bueno, aquí sustituyo lo que vale coseno, opero esto, las manipulaciones que tenga que hacer y lo sustituyo. Aquí viene la conversión recuerden que el diferencial de tita es igual a esto. Lo sustituyo, entonces esta z se me simplifica con esto. Y me queda, y bueno, saqué factor como menos, que estaba por aquí, para que, bueno, este z cuadrado me quedara positivo. Y bueno, la región de integración es esta. Es este círculo que está aquí. Por lo mismo que yo estaba diciendo que z es igual a la exponencial de i por tita. Okay, recuérdense que eso es un círculo. Y bueno, tita va a variar, como lo pusimos aquí, tita va a variar de 0 a 2 pi. Okay, entonces ahora ya tenemos algo que conocemos, porque fíjense que aquí yo tengo una curva cerrada, aquí yo tengo algo que puedo más o menos factorizar, no sé qué, puedo utilizar la fórmula de Cauchy o puedo utilizar residuos, aunque la de residuos también se llama Cauchy, todo se llama Cauchy. Pero bueno, en fin, lo pueden utilizar con la fórmula integral o utilizando residuos. Como es como por decirlo así, lo que es nuevo para nosotros son residuos, entonces yo en este camino me fui por residuos. ¿Okay? Entonces factoricé
el denominador. Entonces recuérdense que yo lo factorizo, ¿por qué? Porque no voy a calcular residuos hacia lo loco, sino solamente voy a calcular residuos en los polos que estén encerrados en esta región. ¿Ok? Entonces, bueno, para factorizar esto, utilicé la resolvente y bueno, me dieron estas raíces que están aquí. Ahora yo voy a analizar cuáles de esas quedan dentro de esa región. Entonces, para la raíz que me dio 2 más raíz de 3, ese número es aproximadamente 3,7, algo así. 3,7 es mayor que 1, entonces ese punto singular está fuera de esa curva. No lo voy a considerar, no voy a calcular residuos allí. Ahora para el siguiente, 2 menos raíz de 3. Ese número me da como 0,3 o 0,20 algo. Entonces ese sí es menor que 1, ese está dentro de la región sobre la que yo estoy integrando. Este sí lo voy a tomar en cuenta para el residuo. ¿Qué me falta antes de yo irme a calcular el residuo? Clasificar el polo. Veo aquí su exponente es 1, entonces es un polo simple. Es decir, que en la fórmula, aquí si no lo coloqué, el m que ustedes van a ver en la fórmula que yo les dejé, aquí es 1, porque es un polo simple. Entonces calculamos el residuo para esta función, que bueno, es esta misma, pero ya saben que la factoricé. Calculamos el residuo en este punto. ¿Okay? Fíjense que aquí yo no estoy clasificando el que esté en el semiplano superior o el que esté en el semiplano inferior. No, aquí yo no estoy haciendo nada de eso. Aquí yo lo que estoy haciendo es que me quedo con el que esté dentro de la curva. Por eso es que le digo que tienen que estar pendientes con los dominios y eso, porque cuando tengo curvas así, yo desecho los puntos que estén es por fuera de la curva. Cuando tengo integrales como el ejercicio anterior, yo desecho son los polos que estén en el semiplano inferior y me quedo solamente con los del superior, que no es la misma, quizás en algunos coincida, pero ese es el análisis del que ustedes tienen que estar pendientes cuando están clasificando dónde sí calculan y dónde no calculan el residuo. Okay, entonces, bueno, estamos calculando el residuo aquí. Es un polo simple, nada más voy a tener que tomar un límite. Se levanta la indeterminación, me queda esta función y entonces, nada, simplemente tomo el límite, simplifico lo que puedo simplificar y este es el numerito del residuo que a mí me da. Eso yo lo voy a multiplicar por 2pi por i, porque aquí yo estoy llamando i, yo estoy llamando i a esta integral que está aquí. Pero recuerden que ahí yo no termino, porque yo termino, lo que pasa es que aquí yo estoy ignorando un sexto, que me da cuando yo estoy manipulando aquí al principio. Pero para yo no arrastrármelo, por eso a lo que me diera de aquí, yo lo ya estoy llamando i. Entonces al numerito que yo calculo, el valor de i, lo multiplico por un sexto. Ok, entonces vemos que aquí esto viene multiplicado por 2, recuerden esto, y este menos que está aquí. Entonces el residuo multiplico por ese menos 2, también traía este i que está abajo la función, también lo traía, y lo multiplico. Bueno, este es el valor de la integral. 2pi por i, recuerden este es de la fórmula integral. Ok, entonces tengo el valor de i. ¿Qué me falta para yo obtener la integral que a mí me pedían en el enunciado? Multiplicar ese número por un sexto. Cuando yo lo hago, me da este numerito que está aquí. Y bueno, ese era el que a mí me pedía. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Vuelvo a hacer énfasis en ese, que estén pendientes en el tipo de integral que ustedes se les presenta, el dominio en el que ustedes se la presentan, porque si ya les dije, ¿no? Cómo es el análisis para clasificar dónde ustedes calculan los residuos y dónde no. Sí, bueno, entonces, ¿dudas, muchachos?
Ok, chévere, todo bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir y les hago unos pequeños comentarios. Voy a dejar de grabar. Para ver.